que a mí corresponde como técnico, como un arquitecto, urbanista, a los 23 años me tocó diseñar Villa El Salvador. Yo a la sazón era funcionario de la Junta Nacional de la Vivienda, que era el organismo técnico que tenía que ver con todos los barrios marginales del Perú. Yo viajé a Piura, a Yurimaguas, a Puno, a ver los temas, y tenía 23 años, yo terminé a los 20 años en la Nacional de Ingeniería, pero ya había recorrido, diseñé Pamplona Alta, que fue mi primer proyecto en el 68, después diseñé Año Nuevo en el norte y muchísimos asentamientos más en San Juan del Lurigancho. Y tuve la fortuna de que, estando yo al mando del aspecto técnico de la Junta Nacional, tocó que había una invasión en el norte, acá en el sur, perdón, y que por primera vez se tomaba áreas privadas. Y entonces había que ubicar una nueva ciudad. Felizmente nosotros teníamos un catastro de tierras de Diazas donde poder localizar los asentamientos populares. Y ese era un terreno, Villa El Salvador era un terreno de las prácticas de la Fuerza Aérea del Perú, donde los aviadores hacían sus caídas en paracaídas, y era un terreno de más o menos 2.500 hectáreas. Y allí yo vine en una Land Rover. Al final la Cruz de Nueva Esperanza era el último punto de donde había urbanismo popular, y de allí era un gran arenal. Y recuerdo la primera impresión cuando llegué, era abril y había flores de abancáes amarillas y violetas en los extensos arenales por la gran humedad que había allí en este territorio. Recorrí, ya estaba la Concordia como una cooperativa, y otro caso curioso, las calles eran de melaza con las hojitas, las plumas de las aves. Entonces por ahí eran las primeras carreteras, y comencé a ver un territorio, y me acerqué a Loma de la Corvina y vi todo el océano Pacífico. Entonces era un territorio sumamente impresionante para un joven arquitecto que estaba trabajando en los asentamientos populares. Esta impresión me llevó, digamos, a comenzar ya a hacer el modelo territorial. Realmente era el fin del mundo, era el extremo, no había nada, era un arenal, pero había muchos corazones, y sobre todo, lo más importante, como comenzaba con Antonio Aragón, con Juan Arbañí, acá, aquí hay un mapa donde se puede ver Villa El Salvador con respecto a Lima Metropolitana al sur. Está cerca del río Lurín, el río Rima que está acá, y el río Chillón que está acá. De diseñar Villa El Salvador, como les había comentado, diseñé Año Nuevo, y ya eran elementos modulares. O sea, el módulo era importante y es importante de diseñar. ¿Por qué? Porque nuestro país, como decía, tiene costa, sierra y selva, y había que tener una estructura física para que se identificaran, para que se nuclearan. O sea, una sociedad que tenga identidad. Entonces, en Año Nuevo, en el año 69, el diseño tenía unos pequeños núcleos, unos pequeños espacios, pero resultaron muy pequeños. De tal suerte que en lugar del espacio central donde deberían juntarse, era un sitio de conflicto, porque lo diseñé muy pequeño. Aquí, por ejemplo, en San Gabriel Alto también ya comenzamos a hacer núcleos. Pamplona, que fue el primero, y comenzó a trabajarse urbanísticamente los proyectos. Por eso es que cuando llego acá, yo ya había recorrido cerros, arenales, y sabía un poco más la idiosincrasia del pueblo. Sabía que el peruano al inicio tiene poca economía, pero procedemos de una cultura en donde el trabajo se cantaba y se producía feliz. No como en el occidente, donde el trabajo era un castigo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. En el Perú era al revés, el trabajo era lo que le daba valor a una persona. Y esa urdiembre antigua, ese tejido social milenario, es lo que ha traído que nuestros pueblos puedan desarrollarse con calidad. Esa es la diferencia entre una villa miseria en Buenos Aires y un asentamiento popular como Villa El Salvador. Este proyecto original tuve la precaución de tomarle foto porque realmente acá está la zona industrial,
acá está el Parque Zonal, acá está la Pastor Sevilla, acá están todas las grandes vías, 1 de Mayo y todas las demás que le han puesto nombres. Aquí estamos actualmente en el Cerrito, habían 3 cerritos, el Cerrito Lagarto, el Cerrito Zorro y el Lomo de la Corvina. Entonces, en los cerros pusimos los equipamientos más importantes y el primer equipamiento era el religioso, porque una ciudad sin espiritualidad no camina. La ciudad puede tener productividad a través del parque industrial, puede tener recreación a través de sus parques zonales, pero si no tiene espiritualidad, no tiene futuro. Y también pensamos justamente por ello, me acuerdo del padre José, que comenzamos, me dijo, oiga, necesito, ¿dónde voy a estar ubicado? Para eso estaba todo el planeamiento y le dije, padre, los cerros son los hitos donde cualquier personaje dice, ¿dónde está la iglesia? En el cerro. ¿Dónde está el colegio? En el cerro. Porque es un hito natural. Entonces aquí hay que combinar lo natural con lo que se iba a poner. Y aparte impedir que sea invadido el cerro. Porque al ser invadido, el agua, el desagüe, la luz es muy costoso. Teniendo industrial, la zona residencial y la zona agropecuaria. Todo un modelo para la época, para el 71, no había un modelo territorial. El urbanismo era entendido solamente por las grandes, la clase A, la clase B, zonas muy lindas, pero para el urbanismo popular no existía. Nosotros, al estar trabajando, comprendimos de que teníamos que hacer no lo que estudiamos con todo respeto en Europa o en Estados Unidos, porque los que viven acá no son norteamericanos ni europeos, son peruanos, que tenemos 5.000 años de antigüedad con Caral. O sea, tenemos toda una visión diferente, una visión cósmica del territorio. Ahí está Machu Picchu, ahí está Caral, ahí está Cuéllar, ahí están todos esos manejos territoriales del antiguo peruano que supo hacer ciudad. Y entonces la gente, los que nos formamos en la UNI, nos ponían ejemplos europeos que son muy bellos, pero que no juegan con la sociedad peruana. Miren el módulo. ¿Por qué el módulo es de esta manera? Porque es un módulo con identidad. Las manzanas son igualitas, el concepto de igualdad física, porque cada secretario, yo aprendí en Pamplona Alta, cuando diseñé una manzana larga, una chiquita, el secretario que tenía más gente tenía más poder. Entonces, acá tuve que diseñar exactamente todas las manzanas igualitas. Recibí críticas de todos mis compañeros arquitectos. Miguel, eso es muy monótono. Le dije, mira, tú no comprendes todavía la sociedad. Primero hay que organizarla, primero tiene que tener identidad y después ellos la van a enriquecer con la arquitectura de su casa, cada uno. Claro, él estaba en una vitrina, pues estaba en un ministerio que nunca había pisado, pues, ni nunca había recorrido su país, nunca había estado en la selva ni en la sierra, y entonces ese señor estaba en una burbuja, por lo tanto no podía hacer cosas. Y yo me acuerdo que me decían, oye, esto es muy repetitivo. Le decía, no, y segundo, tener un parque, pero un buen parque, para que la gente, como en las ciudades del interior de nuestro país, van a su placita del pueblo, donde ahí, digamos, tienen su corazón del grupo residencial. Entonces, fue un trazo, además, que esto con un solo planito pudimos desarrollar rápidamente, trazarlo en el campo rápidamente, porque el mismo plano eléctrico y sanitario se repitió, es decir, metimos el tema de la industrialización en el trazo para hacer rápidamente la ciudad. Seguimos. También vimos de que lo planean, digamos, tanto en zona plana como en zona con pendiente. Por eso es que lo lindo es que yo lo diseñé en el 71 y he venido apoyando a la COAVES siempre en el proyecto, pero ha pasado el tiempo y el módulo, que otros quisieron cambiarlo, porque decían que tenía muchas zonas, las secciones viales de 12 metros, querían meterle peatonales de 4 o de 6 metros. Yo me opuse, porque le dije, oye, esta es visión a mediano y largo plazo. La gente en un momento tiene un triciclo frente a su casa, pero dentro de 10 años tiene una camioneta y después tiene un camioncito. O sea, el peruano